Mientras muchos miran una sola noticia, en México están apareciendo varias señales al mismo tiempo. Una revive el mito de un hombre que murió hace casi 30 años. O que tal vez no murió. En Hermosillo, Sonora, siguen los trabajos de demolición de la mansión del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Otra apunta al corazón de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, donde la violencia llegó a un lugar donde nadie esperaba que llegara. Otra cruza la frontera. Un operador financiero. Una corte en Texas. Una declaración de culpabilidad que revela cómo se mueve el dinero que sostiene todo. Y una más vuelve a poner sobre la mesa algo que incomoda más que cualquier enfrentamiento. Un juez. Una decisión. Policías presuntamente ligados al CJNG que casi quedan libres. 4 historias. 4 puntos en el mapa. Que a primera vista no parecen tener relación. Pero cuando las juntas, cuando dejas de verlas como titulares separados y empiezas a verlas como piezas de algo más grande, lo que aparece cambia completamente. No estás viendo 4 noticias. Estás viendo 4 dimensiones del mismo sistema. El pasado que no termina de irse. El presente que llega a donde no debería. El dinero que mueve todo desde las sombras. Y la justicia que a veces falla desde adentro. Eso es lo que vamos a ver hoy. Empecemos por el pasado. Porque el pasado en México no siempre es historia. A veces es contexto activo. A veces es el mapa sobre el que se construye todo lo que viene después. El nombre de Amado Carrillo Fuentes volvió a circular. El Señor de los Cielos. El líder del cártel de Juárez. El hombre que en su momento fue considerado el narcotraficante más poderoso de México. El que controlaba rutas que ningún otro grupo podía tocar. El que tenía una flota de aviones que le dio su apodo. El que acumuló una fortuna que todavía nadie ha podido cuantificar completamente. Y que en 1997, según la versión oficial, murió en una cirugía estética en un hospital de la Ciudad de México. El Hospital Santa Mónica, en Polanco. Esa es la versión oficial. Pero la versión oficial nunca convenció a todo el mundo. Y décadas después, el nombre de Amado Carrillo Fuentes sigue generando preguntas que no tienen respuestas definitivas. ¿Realmente murió en esa cirugía? ¿O la cirugía fue precisamente el mecanismo para desaparecer y seguir operando desde otro lugar, bajo otra identidad? ¿Dónde está el dinero que acumuló? ¿Qué pasó con las redes que construyó? ¿Cuánto de lo que existe hoy tiene sus raíces en lo que él construyó entonces? Esas preguntas no tienen respuesta definitiva. Pero el hecho de que sigan siendo preguntas, décadas después de su supuesta muerte, dice algo muy importante sobre la naturaleza del sistema criminal en México. Para entender por qué el mito del Señor de los Cielos sigue siendo relevante, hay que entender qué representó en su momento. Amado Carrillo Fuentes no fue solo un narcotraficante. Fue el arquitecto de un modelo. Un modelo que entendió que el poder real en el narco no venía solo del control territorial. Venía de la capacidad logística. De mover grandes volúmenes con eficiencia y discreción. De construir relaciones con múltiples grupos simultáneamente. De operar como intermediario más que como dominador. Mientras otros cárteles peleaban por control de rutas con violencia abierta, Amado Carrillo construía puentes. Negociaba con múltiples partes. Mantenía relaciones que le permitían operar en espacios que otros no podían tocar. Esa visión estratégica lo llevó a niveles de poder que fueron, en su momento, sin precedente en el crimen organizado mexicano. Y las organizaciones que vinieron después aprendieron de ese modelo. Lo adoptaron. Lo perfeccionaron. Lo aplicaron a contextos nuevos con herramientas nuevas. Cuando ves al CJNG operando en múltiples países con lógica de red. Cuando ves al cártel de Sinaloa manteniendo relaciones con estructuras en distintos continentes. Cuando ves a operadores financieros como el Pinocho moviendo millones a través de esquemas sofisticados. Estás viendo la evolución de un modelo que Amado Carrillo ayudó a establecer. El mito sobrevive porque el modelo sobrevive. Y el modelo sobrevive porque funciona. Hay algo más en la historia del Señor de los Cielos que merece atención. La cirugía estética. No como detalle morboso. Como señal. Un hombre con el nivel de poder y los recursos de Amado Carrillo Fuentes decide someterse a una cirugía para cambiar su apariencia. ¿Por qué? Porque entendió algo que sigue siendo verdad décadas después. La visibilidad es el enemigo del poder en el crimen organizado. El poder real se ejerce desde la sombra.
Desde perfiles que no generan atención. Desde identidades que no aparecen en las listas de buscados. Desde rostros que nadie reconoce. Si la cirugía fue real y fue fatal, fue el intento de alguien que quería dejar de ser visible. Si la cirugía fue el mecanismo de una fuga, fue el éxito de ese intento. En cualquier caso, el principio que motivó esa decisión sigue siendo el principio que guía a los operadores más efectivos del sistema hoy. Cuanto menos visible eres, más tiempo puedes operar. El Pinocho, el operador financiero que cayó en Texas, no era un nombre conocido. No era un rostro en las listas de los más buscados. Era alguien que operaba en las sombras del sistema financiero. Y logró mover millones antes de ser identificado. La lección de El Señor de los Cielos sigue siendo aplicada por quienes no quieren terminar como él. Pasemos al presente. Polanco, Ciudad de México. Septiembre de 2025. El asesinato de Miguel Ángel de la Mora. Mickey Herr. Un estilista conocido en ese entorno. Una figura con presencia en círculos que se asocian con poder, dinero y vida social de alto perfil. Y su muerte. En una de las zonas más monitoreadas, más patrulladas, más asociadas con seguridad de la ciudad. Generó un impacto que va más allá de la noticia del crimen en sí. Generó una pregunta. ¿Hasta dónde llega la violencia? ¿Hay algún espacio que sea realmente seguro? ¿O la percepción de seguridad que se construye alrededor de ciertos códigos postales, ciertos restaurantes, ciertas calles? ¿Es exactamente eso? Una percepción, no una realidad. La detención de los dos presuntos autores materiales, con un total de 3 personas detenidas por el caso, es un avance en la investigación, pero no responde la pregunta más importante. ¿Por qué Mickey Herr? ¿Qué conexiones tenía? ¿Qué información manejaba? ¿En qué mundo se movía? ¿Qué lo convirtió en objetivo en un lugar y un momento como ese? Las respuestas a esas preguntas son las que dan contexto al crimen. Y sin ese contexto, la detención de los autores materiales resuelve el caso judicial, pero no explica el sistema que generó ese crimen. Polanco como territorio merece un análisis específico. Porque hay una tendencia a pensar que ciertos espacios geográficos están protegidos de la violencia. Que hay una correlación entre el nivel socioeconómico de una zona y el nivel de seguridad real que existe ahí. Esa correlación existe en algunos sentidos. Hay más presencia policial. Hay más sistemas de vigilancia. Hay más recursos para responder cuando algo ocurre. Pero esa correlación tiene límites muy precisos. Porque la violencia que está ligada al crimen organizado no respeta geografías. Va donde sus objetivos están. Va donde sus intereses la llevan. Va donde el mensaje que necesita enviar tiene mayor impacto. Y a veces, el mayor impacto se logra precisamente en el lugar donde menos se espera. Porque cuando la violencia llega a Polanco, no solo elimina a un individuo, comunica algo. Dice que no hay espacio que esté realmente fuera del alcance. Que la protección que se compra con la dirección correcta o los contactos correctos tiene límites que alguien más conoce. Y que cuando alguien decide cruzarlos, los cruza. Eso es lo que convierte el caso de Mickey Herr en algo más que un crimen de alto perfil. Es una demostración de capacidad. Una demostración de que el sistema puede operar donde quiera, cuando quiera, con quien quiera como objetivo. Tercer elemento. Y este es el que más claramente revela la estructura invisible que sostiene todo. Texas. Una corte federal. Gabriel Arturo Castillo. El Pinocho. Declaración de culpabilidad. Lavado de dinero para cárteles mexicanos. Millones de dólares movidos a través de un esquema de comercio y cambio de divisas en el mercado negro. Detente en lo que eso significa. No en el número. En el mecanismo. Un esquema de comercio internacional. Cambio de divisas en el mercado negro. Esas no son herramientas de la delincuencia improvisada. Son instrumentos financieros sofisticados, que requieren conocimiento real del sistema financiero internacional, que requieren contactos en múltiples países, que requieren la capacidad de hacer que transacciones ilegales se vean como transacciones legítimas, que requieren entender cómo funcionan los flujos de comercio internacional para insertar en ellos el dinero que necesita ser lavado. El Pinocho no era un operador de bajo nivel. Era un especialista. Alguien con un rol muy específico dentro de una estructura muy específica. Y su declaración de culpabilidad no solo lo condena a él.
Abre una ventana hacia la dimensión financiera del sistema que rara vez es visible. El lavado de dinero es, posiblemente, el aspecto menos comprendido del crimen organizado. Y es el más importante para la supervivencia del sistema. Porque sin la capacidad de convertir el dinero ilegal en activos legítimos, el sistema criminal no puede invertir en su propia reproducción. No puede pagar salarios que parecen legítimos. No puede adquirir propiedades y negocios que funcionen como cobertura. No puede mantener el nivel de vida que hace que trabajar para el sistema sea atractivo. No puede construir la presencia en la economía formal que le da estabilidad a largo plazo. El lavado de dinero es la función que convierte ingresos criminales en poder económico real. Y los esquemas que se usan para hacerlo son extraordinariamente variados. El comercio internacional es uno de los más efectivos. Porque los flujos de comercio son enormes. Porque la documentación que acompaña las transacciones comerciales puede ser manipulada de maneras difíciles de detectar. Porque el volumen es tan grande que identificar las transacciones que ocultan dinero ilegal entre las legítimas es como buscar una aguja en un pajar. Y porque los sistemas de regulación del comercio internacional tienen brechas que personas con el conocimiento correcto pueden explotar sistemáticamente. El Pinocho explotó esas brechas durante el tiempo suficiente para mover millones. ¿Y cuándo cayó? Lo que reveló no fue solo su operación. Fue la escala de una infraestructura financiera que existe específicamente para mantener al sistema funcionando. Una infraestructura que tiene otros Pinochos. Que tiene personas que hacen lo que él hacía en otros lugares, con otros esquemas, bajo otros nombres. Y que va a seguir existiendo después de que él cumpla su condena. Hay algo que el caso del Pinocho revela que es fundamental para entender la dimensión transnacional del sistema. El dinero no tiene fronteras. Las organizaciones criminales mexicanas no generan sus ingresos solo en México. Los generan en todos los mercados donde tienen presencia. Y esos ingresos tienen que ser procesados. Tienen que ser convertidos en algo que pueda ser usado, invertido, acumulado. Ese proceso de conversión ocurre en múltiples países. A través de múltiples instrumentos. Con la participación de personas que pueden estar en cualquier parte del mundo. Texas es donde el Pinocho fue capturado y procesado. Pero el esquema que operaba probablemente tenía nodos en México, en otros estados de Estados Unidos y posiblemente en otros países. Eso hace que el impacto de su caída sea real pero limitado. Real porque interrumpió su operación específica. Limitado porque el sistema tiene otros nodos. Tiene otros operadores financieros. Tiene otros esquemas. Y tiene la capacidad de redistribuir las funciones que el Pinocho ejercía entre otros elementos de la red. Cuarto elemento. Michoacán. Un juez. Una decisión. 11 policías. Presuntamente ligados al CJNG. Asegurados con droga. Sin insignias oficiales. Y una orden judicial de liberación. Que fue suspendida. Pero que existió. Que fue tomada. Que en algún momento fue la decisión que iba a determinar el destino de 11 personas que según los reportes estaban operando para una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Y aquí es donde la incomodidad del análisis alcanza su punto más alto. Porque no estamos hablando de una falla en un operativo. No estamos hablando de una célula que fue reorganizada después de una captura. No estamos hablando de una ruta que fue activada como alternativa a una que fue cerrada. Estamos hablando del sistema judicial. Del mecanismo que en teoría debería ser el punto final de la cadena. El punto donde las capturas se convierten en consecuencias reales. Donde las evidencias se convierten en condenas. Donde el sistema criminal enfrenta el costo definitivo de sus acciones. Y en ese punto, alguien tomó una decisión que casi convierte 11 capturas en 11 liberaciones. Para entender el impacto de ese tipo de decisión, hay que entender lo que el sistema judicial representa en el contexto de combate al crimen organizado. Todos los operativos, todas las capturas, todos los decomisos, toda la inteligencia que se genera, todo el esfuerzo de las fuerzas de seguridad, converge eventualmente en el sistema judicial. Es ahí donde ese esfuerzo se convierte, o no, en consecuencias reales para el sistema criminal. Cuando el sistema judicial funciona con integridad, las capturas se convierten en condenas. Las condenas generan disrupciones reales en las estructuras. Y el sistema criminal recibe el mensaje de que sus acciones tienen costos reales e irreversibles. Cuando el sistema judicial falla, ya sea por corrupción, por presión, por amenazas, o por errores que no debería cometer, el efecto es devastador.
Porque no solo libera a personas que deberían estar detenidas. Envía un mensaje al sistema criminal. Un mensaje que dice: hay puntos en la cadena donde podemos intervenir. Hay momentos donde la presión o el dinero correcto pueden cambiar el resultado. Hay fisuras en el sistema que podemos explotar. Y ese mensaje es enormemente valioso para una organización que está buscando constantemente maneras de reducir el costo de sus operaciones. El juez fue suspendido. La decisión fue bloqueada. Eso es un avance. Pero el hecho de que esa decisión fuera tomada es la señal que importa. Los 11 policías son otro elemento que merece análisis específico. Porque policías presuntamente ligados al CJNG no son una anomalía que puede explicarse por un caso individual de corrupción. Son evidencia de algo más sistémico. Cuando un miembro de una fuerza policial está operando para una organización criminal, no llegó ahí de un día para otro. Hubo un proceso de acercamiento, de oferta, de evaluación de si esa persona estaba dispuesta a cruzar ciertas líneas, de incorporación gradual, de demostración de que cruzar esas líneas tiene recompensas que la institución no puede ofrecer, y de presión, cuando la persuasión no es suficiente. Ese proceso requiere tiempo, requiere recursos, requiere personas dentro del sistema criminal que se especialicen en identificar y desarrollar esas relaciones. Y cuando ese proceso tiene éxito con 11 personas en una misma corporación, la pregunta que surge no puede ignorarse. ¿Cuántas más? ¿Cuántas personas en esa misma corporación, o en corporaciones similares, están en distintos puntos de ese proceso? ¿Cuántas ya cruzaron esa línea sin haber sido identificadas? ¿Cuántas están siendo evaluadas ahora mismo? Esa pregunta no tiene respuesta pública, pero tiene respuesta. Y las organizaciones criminales que invierten en ese proceso conocen esa respuesta mejor que nadie. Ahora conectemos las 4 historias. El mito de Amado Carrillo. El asesinato de Mickey Her en Polanco. La declaración de culpabilidad de El Pinocho en Texas. El juez suspendido en Michoacán. ¿Qué tienen en común? 4 cosas. La primera es la profundidad histórica del sistema. El mito del Señor de los Cielos no existe porque la gente tiene nostalgia del narco. Existe porque el sistema que él ayudó a construir sigue siendo relevante. Porque las preguntas sobre su muerte siguen siendo preguntas porque el sistema que él representaba nunca terminó. Solo cambió de forma. La segunda es la ausencia de espacios seguros. El asesinato en Polanco demuestra que el sistema puede operar donde tiene razones para operar. Que la percepción de seguridad no es seguridad real. Que ninguna zona está permanentemente fuera del alcance. La tercera es la dimensión financiera invisible. El Pinocho y personas como él son el componente que hace posible que el sistema funcione en el largo plazo. Sin esa capacidad de convertir ingresos ilegales en poder económico real, el sistema sería mucho más vulnerable. Con ella, tiene una estabilidad que los operativos de superficie no pueden remover fácilmente. Y la cuarta es la fragilidad institucional. El juez en Michoacán representa el riesgo más profundo del sistema. No el que opera en las calles. El que opera desde adentro de las instituciones que deberían contenerlo. 4 dimensiones. Un solo mapa. Ese mapa tiene características que es importante nombrar. No está hecho de rutas y territorios solamente. Está hecho de tiempo. De relaciones que se construyeron durante décadas. De conocimiento acumulado sobre cómo funciona el Estado. De inversiones en corrupción que generan rendimientos durante años. De mitos que mantienen una cultura que hace posible el reclutamiento. De espacios en el sistema financiero que fueron identificados y explotados pacientemente. De decisiones judiciales que fueron influenciadas en el momento preciso. Eso es lo que hace que el sistema sea tan difícil de combatir con herramientas diseñadas para problemas de corto plazo. Porque el sistema opera en tiempos largos. Piensa en décadas. Invierte en el futuro. Construye capacidades que van a ser útiles años después. Y cuando enfrenta presión, no reacciona con pánico. Reacciona con la misma lógica de largo plazo que lo construyó. Ajusta. Espera. Busca el momento y el punto donde puede recuperar lo que perdió. O donde puede avanzar en otra dirección mientras la atención está puesta en lo que fue golpeado. ¿Qué necesita cambiar para que ese mapa empiece a verse diferente? La respuesta requiere partir de algo honesto. El mapa no va a cambiar rápido. No va a cambiar con una captura, con un operativo, con una sentencia en Texas.
con la suspensión de un juez en Michoacán. Esas acciones tienen valor. Son necesarias. Pero no son suficientes. Lo que puede cambiar el mapa es una acumulación de acciones consistentes en múltiples dimensiones durante un periodo de tiempo suficientemente largo. En la dimensión financiera, persecución sistemática de los flujos de lavado. No caso por caso. Como política sostenida con recursos y herramientas adecuadas. Con coordinación internacional que haga que mover dinero entre países sea cada vez más costoso y riesgoso. En la dimensión institucional, mecanismos de control que detecten la corrupción antes de que produzca decisiones como la del juez en Michoacán. No solo castigar cuando algo ocurre. Prevenir que ocurra. Con sistemas que hagan que la integridad sea la opción más racional para quien trabaja en el sistema de justicia. En la dimensión territorial, presencia estatal real en los espacios donde el sistema criminal opera con mayor libertad. No presencia de fuerza. Presencia que ofrece las alternativas que el sistema criminal ofrece. Ingreso. Pertenencia. Perspectivas. Y en la dimensión cultural, desmitificar el poder que genera el mito de figuras como Amado Carrillo. No negando la historia. Mostrando el costo real. El costo que pagan las comunidades. Las familias. Las personas que quedan atrapadas en un sistema que las usa y las descarta. Ninguna de esas dimensiones es de corto plazo. Todas requieren voluntad sostenida. Todas requieren aceptar que los resultados no van a aparecer en el próximo ciclo de noticias. Pero son las únicas que pueden cambiar la tendencia de fondo. Cerremos con las 4 historias con las que empezamos. El mito de El Señor de los Cielos. El asesinato de Mickey Her en Polanco. La declaración de El Pinocho en Texas. El juez suspendido en Michoacán. 4 historias que el ciclo informativo presentó como 4 noticias separadas. Que tuvieron sus titulares. Sus momentos de atención. Sus ciclos de 24 horas. Y que después pasaron al archivo. Pero que juntas dicen algo que el archivo no puede guardar. Dicen que el sistema opera en todas las dimensiones al mismo tiempo. En el tiempo. Con el mito que mantiene viva una cultura que nutre el reclutamiento. En el espacio. Con la capacidad de actuar donde considera necesario, sin importar qué tan protegido parezca ese espacio. En las finanzas. Con operadores especializados que convierten ingresos ilegales en poder económico real. Y en las instituciones. Con la capacidad de influir en decisiones que deberían ser el último bastión de la justicia. Eso no es caos. Es un mapa. Un mapa donde el narco no solo se entiende por las armas o los nombres más conocidos. Se entiende por las redes. Por el dinero. Por la protección. Por la capacidad de seguir operando incluso cuando recibe golpes. Y la pregunta que ese mapa genera. No es si el sistema puede ser combatido. Es si las estrategias que se están usando son las correctas para el sistema que realmente existe. No para el que aparece en los titulares. Para el que opera en el tiempo largo. En las sombras financieras. En las instituciones comprometidas. Y en los mitos que mantienen viva una cultura que hace posible todo lo demás. Esa es la pregunta. Y mientras no sea la pregunta central, el mapa va a seguir siendo el mismo. Con nombres diferentes. Con lugares diferentes. Con esquemas diferentes. Pero con la misma lógica. La misma profundidad. La misma capacidad de absorber golpes y seguir. Porque el sistema no vive en los titulares. Vive en el tiempo largo. Y en el tiempo largo, todavía está ganando.